Hola, buenos días. Creo que ahora sí funciona. Bueno, perdonar por los problemas técnicos. No sé qué hace el ordenador, que bueno, es nuevo y ya son tan listos que piensan solos y hacen lo que quieren. Hola a todos, perdonar el retraso. Hoy, como ya sabéis, como habéis podido leer, vamos a trabajar otra parte de la historia de la música. Ayer estuvimos trabajando una parte importante, no sé si vinisteis a clase, si no, os lo voy a recordar. Ayer estuvimos viendo una parte que llamamos Renacimiento, ¿sí? Es la parte siguiente a la música antigua y la música de la Edad Media. Y hoy vamos a ver otra parte importante, y vamos a ver el barroco. Quizá no sepáis qué es la música del barroco, o sí. Así que os invito a que podáis participar conmigo, participéis en vivo, porque es la mejor manera de que aprendáis y sobre todo de que lo paséis bien y que conozcamos gente, nos conozcamos y es muy divertido. Para los que seáis nuevos en Berblin, sabéis, o si no, os lo digo yo, que podéis obtener la cuenta Premium. Es una cuenta que os permite entrar en clase, reservar vuestro asiento durante los 2 primeros minutos de la clase. ¿Sí? Yo tengo mi propia cuenta Premium para inglés y es fantástico, así que os invito a que vosotros también la tengáis. También para los que no me conocen, soy Vera, soy la profesora de español en Berblin, una de ellas, y me podéis localizar o bien vía Berblin o también por Facebook. ¿De acuerdo? Vamos a ver si os vais animando un poquito, ¿vale? A participar. Ayer los que participaron dijeron que aprendieron muchas palabras, sobre todo de música, que es polifonía, por ejemplo. También aprendieron grandes autores del Renacimiento. Bueno, tenemos la primera valiente. Hola, buenos días. Hola, solo tengo un problema contigo y es que no sé decir tu nombre. Sí, se pone en ruso aquí. Sí. Me llamo Julia. Julia. Ujú. En Y, español. pre- y preséntate un poco, Julia. Soy de Ucrania. Ajá. Tengo 20 años, soy estudiante y el español me gusta. Yo me gustaría practicarlo porque lo estudio en la universidad y no tengo, digamos, tengo pocas posibilidades para practicar. Practicarlo. Sí. Ajá. Bueno, pero se te entiende muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Este año termino bachillerato. Ajá, bachillerato. En Ucrania estudiamos 4 años y es mi 4 año. Y el bachillerato es anterior a la universidad allí. No, estudio como Ajá. profesor de español en Ucrania y es solo 4 años. Empecé a estudiar español en la universidad. Wow. ¿Y qué te parece el español? Pues a mí me gusta muchísimo porque es bueno, me gusta cómo suena y creo que es muy como se puede manejar las reglas y es bastante no creo que es muy fácil para estudiar, pero si Si parece practicas, ¿no? si se puede estudiarlo si haces claro que haces algo. Wow. ¿Y tú hablas ruso?
Sí, mi Vale. idioma natal es ruso, Ajá. pero también, también sé ucraniano porque es nuestra lengua como estatal Ajá. y debemos saber ucraniano para comprender documentos y todos saben ucraniano. Wow. Wow, o sea que pronto vas a saber 3 idiomas, como mínimo. Wow. Es fantástico. Bueno, y tenemos por aquí a Meso. Meso, hola. Muy bien, tienes el volumen del micro muy bajito. Si lo puedes subir un poco. Sí. Bueno, mientras, Julia, no te he preguntado. ¿Sabes algo de música? ¿Has aprendido alguna vez música? No, no he ¿No? aprendido como profesionalmente. No pasa nada. ¿Y conoces algo, has leído alguna vez sobre las épocas de la música, sobre el barroco, el clasicismo? De ¿No? hecho, de verdad no sé la historia de música, no sé las... No, no pasa nada. Esta clase es de lectura y vais a aprender y os voy a explicar cada palabra que no entendáis lo mejor que pueda, ¿vale? O sea que no os preocupéis. No hace falta que ni que sepáis música ni que seáis músicos, ¿vale? Es, Pero yo lo pregunto por si acaso, ¿vale? Bueno, vamos a ver si puede. Voy a intentar, como ya sabéis, he tenido problemas técnicos con el ordenador. Os voy a intentar adjuntar, es que no sé qué hace, es como si pensara solo. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Todo el rato con el documento, así podéis leer. Bueno, tenemos a Meso. ¿Lo tenemos ya? ¿Ahí? ¿Meso? ¿Puedes hablar? Hola. Creo que todavía no. Pues mientras, ¿vale? Vamos a dar un poquito de tiempo. ¿Por qué no nos dices de dónde eres, Julia, y tus hobbies, por ejemplo? Nos has dicho que estabas estudiando, nos has contado la parte profesional. sí. Ahora quiero que nos digas, pues, la parte divertida, tu parte divertida. No sé muchas cosas para decir porque la mayoría de mi tiempo se toma por el estudio, por español. Y también ahora estoy preparándome para los exámenes. Mm, tuve la semana pasada como fiesta de graduación y ¡Wow! Esas son las mejores. sí, y, me parece que yo voy a echar de menos a mucho este tiempo que estudio, pero voy a conseguir mis estudios para obtener el grado posterior. Ajá. Uh, y lo que acerca de mis como hobbies, yo me gusta como leer algunos libros. Ajá. um, ¿Y cuál es el último libro que te has leído? Uh, yo he leído, la que leo ahora es el libro del autor ruso de Dostoyevsky, Ajá. pero me gusta mucho como la literatura rusa, y también la europea del siglo XX, porque creo que es como más Más- popular Sí. y Ujú. podría como aconsejarme algo para que lo lea en español o... Yo es que los que ya me conocen, soy muy, como decimos aquí, muy friki. Y a mí me gusta variar mucho. Y los últimos libros, ahora me estoy leyendo 50 sombras de Grey, que es ahora parece ser el famoso. Sí, sí. Y bueno, ya os contaré a ver, porque todo el mundo o me dice cosas fantásticas o me dice cosas horribles, que no le gusta. No tiene, ya os lo contaré. Pero claro, necesitarías un libro que tuviera bastante vocabulario.
Tú, por ejemplo, puedes adquirir allí con facilidad los libros en español, grandes éxitos, por ejemplo, en español. Yo, por ejemplo, en una clase hablé de eso también, de los Juegos del Hambre, de Hunger Games. Y, por ejemplo, aquí no es tan fácil encontrarlos en otros idiomas, los libros. Es difícil. Pero no sé, investigaré. Bueno, tenemos por aquí a Charlie y a Paulo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy Hola. bien, ¿cómo estáis? Yo Bueno, tengo mucho ¿os sueño. conocéis? Yo he visto al Charlie en la clase pasada. Sí. Ah, pues ¿cuánto tiempo sin veros? Muy bien. Y Charlie, no sé si habrás visto por Facebook, busqué lo de fuga en inglés, ¿sí? Fuga. Ah, sí, sí. Ajá, y he puesto por Facebook, he puesto lo que significaba y lo Sí, que... lo visto, pero nunca he visto esa palabra en inglés tampoco. No, igual es un término que se utiliza únicamente para la música, porque tal como estaba escrito venía del francés. Leí. Sí. He leído en español, ¿vale? Es fugue, que muy francés. Ujú. Entonces, quizá no sea una palabra inglesa. Puede ser. De todas maneras, antes de comenzar, os recuerdo que me podéis localizar en Facebook, ¿vale? Ahí pongo actualizaciones. Me encanta que me escribáis para contarme pues cosas, música, me mandáis mucha, me encanta, ¿vale? Pues todo lo que queráis, lo que se os ocurra. Una foto de, mira, mi ciudad, qué buen día hace. Me encanta, ¿vale? Ahí os dejo el Facebook para cualquier sugerencia. Tú, por ejemplo, Julia, que estás aprendiendo español, imagínate que tienes un examen, me escribes y me dices, Vera, necesito que me ayudes con el subjuntivo, por favor, haz una clase. Y yo la preparo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, Meso, ¿sí? Hola. Hola, bien, ahora te oigo muy bien. ¿Cómo Todo- estás, Meso? No, Miso. Miso, Sí, Miso. sí. Estoy yo con este idioma que me cuesta, madre mía. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, haz una pequeña presentación. ¿De mí? Ajá, sobre ti. Sí. Soy Moaz. Mi Ajá, nombre es Moaz Ahmed. De Egipto, ajá. de la capital de Egipto, Cairo. El Cairo. Sí, tengo 19 años. Ujú, Estudio en mi ujú, facultad de español ujú. hace 5 meses. Ajá. Eh, ¿Y estás fue, estudiando como Julia o Julia? ¿Estás estudiando para ser profesor de español? no, Ajá, quiero eh, trabajar en España o América Latina, ajá, pero no quiero trabajar profesor. ajá. O Eh, sea, no quieres ser profesor de español, ¿no? no, Ajá, quiero trabajar no me gusta trabajar profesor. ajá. ¿Y cuál sería tu trabajo ideal? Eh, no sé, no sé, pero no me gusta. Cualquiera menos profesor. Sí. Muy bien. Os he Eh, adjuntado ahí el archivo en el chat que vamos a trabajar, ¿vale? La música barroca, vale. ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, voy a intentar compartir pantalla, ¿sí? Y Sí. vamos a comenzar a leer, por ejemplo, bueno, a Charlie y a Paulo no les digo que se presenten porque ya nos conocemos. Vamos a ver, Vale. pues vamos a compartir. Si queréis lo podéis descargar, ¿vale?
No sé si lo veis, lo podéis ver. A ver, ahí. Ahora lo haré un poquito más grande. Vamos a empezar hoy al revés, si no, Charlie, siempre vas a empezar tú. Vamos a ver. Muy bien, ahí tenéis donde podéis localizarme. Ayer vimos los diferentes periodos musicales en que dividimos la música culta, ¿vale? Primer tiempo es la Edad Media, que esa no la hemos visto. Luego viene el Renacimiento, que es la que vimos ayer, la que estudiamos ayer. Y hoy vamos a mirar el Barroco. ¿Os dais cuenta? El Barroco es desde el siglo XVII al siglo XVIII. Aquí tenemos, voy a hacer un poco más grande para que lo veáis, los principales autores barrocos. ¿Os suena alguno? Son los que están en verde. Bach. Ajá, Bach es muy famoso. Vivaldi. Ajá. Solo- Händel no os suena. Bueno, Handel pone. Nosotros cuando lo estudiamos aquí en España es Händel. Supongo que en alemán será diferente. ¿Sí os suena también? No. ¿No? Bueno, no os preocupéis, hoy vamos a conocerlos un poquito. Bueno, pues ayer estuvimos viendo, ¿sí? Cómo aquí las fechas en las que se divide las diferentes épocas de la música están superpuestas. Pregunta de examen. ¿Alguien se acuerda lo que era superpuesta? No. Charlie, Paulo. Superpuesta, sí. Sí, me acuerdo. A ver, Una comida, intentarlo. Es como dos épocas que son que comparten Un años. tiempo. Ajá. O sea que cuando una va a acabar, ya empieza la otra. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, si yo cojo dos papeles, imaginaros, y me dicen superpon estos dos papeles, pues antes de que acabe este papel, yo lo pegaré aquí. ¿Sí? Eso es superponer o sobreponer. También se dice mal, así en España, ¿vale? Se dice de otra manera, coloquialmente. Pues bien, pues eso es lo que se dice sobreponer, superponer. Eran dos épocas, son épocas superpuestas, tanto el Renacimiento como el Barroco. Es decir, cuando va a terminar el Renacimiento, entonces ya ha empezado el Barroco, ¿vale? Entonces, esto lo leímos ayer, ¿sí? Música renacentista, ¿vale? Esto es lo que vimos, perdón, aquí. Y entonces hoy vamos a ver la música barroca, ¿vale? Va a comenzar a leer, por ejemplo. Venga, Julia. Desde este... Sí, desde la música barroca. La música barroca, no veo la pantalla. Lo hago más grande. Sí. La música barroca o música del barroco, no sé, no veo. Pero no lo ves porque es pequeño o porque no deja tu pantalla. Veo a Charlie, no el texto. Necesitas hacer clic a la ventana de Vera. Gracias. La música barroca o música del barroco es el estilo
musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Surge el uso de tonalidades más complejas en lugar de la modalidad y el contrapunto. Se popularizaron los instrumentos de teclado, el clavicémbalo y el órgano. Entre los músicos del barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel. Aquí es Händel, pero realmente no sé cómo se dice en alemán. Aquí si vienes a España y quieres hablar de él, tienes que decir Händel. Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, no soy italiano. No te preocupes, está muy bien, Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti, George Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau y Henry Purcell. Muy bien. Bueno, entonces, ahora pregunta, por ejemplo, para Paulo. ¿Qué es lo que marca el principio del barroco? ¿La homonimia? No. La homonimia, ¿sabéis qué es? No. Vale, una palabra homónima, ¿sabéis qué es? Os lo voy a poner fácil. Homo, ¿sabéis qué significa? Sí, ahora me acuerdo. Homo significa mismo. Mismo, ¿vale? Y si una palabra es homónima, ¿qué será? Que es la misma palabra, ¿sí? Por ejemplo, una palabra homónima es una palabra que es la misma, pero tiene diferentes significados. Ajá, por ejemplo, se podría utilizar la palabra hola, aunque se escriba diferente. Hola, sí, es una palabra homónima de hola. Aunque hay una pequeña diferencia de la H, pero es muda, ¿vale? Y no significa lo mismo. ¿Sí? ¿Entendéis? Entonces, lo que quiere decir relacionado con la época cultural homónima del mismo nombre. Es decir, la música barroca está relacionado con la época llamada barroco. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que marca el principio de la música barroca? La variación de la tonalidad y el uso del bajo continuo. Ajá. Pero además, lo pone arriba, abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que marca el final? El final de esa época. La muerte de Bach. Ajá, muy bien. La muerte de Bach en 1750. ¿Sí? Vale, el uso del bajo continuo, los que sois músicos, no sé si sabéis qué significa. Lo que hacían en esta época era acompañar con el bajo. ¿Sí? El bajo, por ejemplo, es un instrumento muy grave. Podría ser, por ejemplo, el violonchelo. Sí, os lo pongo por chat. Violonchelo. Bueno, así sería en italiano, creo. Violonchelo. Entonces, lo que hacía era marcar el tono de la música. ¿Vale? El tono, la armonía, los acordes son notas que marcan lo que el resto tiene que hacer. A eso se llama bajo continuo. ¿Vale? Bien,
Vamos a ver siguiente diapositiva. Bueno, ¿sabéis qué es un órgano? Sí, ¿Sí? Vale, bien, muy bien. Bueno, aquí vamos a explicar un poco qué es la ópera. ¿Sí? Por ejemplo, Paulo. sí. La música vocal, ópera. Se buscaba una puesta al día del antiguo teatro griego, basándose sin embargo en formas musicales recientes como el drama litúrgico y el drama pastoral, las comedias madrigalescas con figuras de la comedia del arte Ujú, y el intermezzi teatrales, los sucesivos experimentos en los que la música vocal se combinaba con danzas y escenas teatrales habladas forjaron finalmente un espectáculo musical continuo en que estas escenas habladas eran sustituidas por recitativos. Había nacido la ópera y fue Monteverdi con su Orfeo de 1607 quien consolidó la forma. La evolución posterior y su fusión con las formas músico-teatrales acabó convirtiendo la ópera barroca en una representación teatral íntegramente musicada en la que se suceden números de cuartos tipos recitativos en los que los cantantes hacen avanzar los diálogos de la obra dramática en un canto silábico apenas acompañado por el bajo continuo. ujú. Arias, verdadero núcleo musical de la ópera, son números solísticos líricos y muy elaborados, a menudo Virtuosos. virtuosos al servicio del lucimiento del cantante y del puro deleite musical. Hacia el final del periodo se impuso la forma ABA, llamada aria del capo, Ujú. números instrumentales ejecutados por la orquesta desde el foso, como la sinfonía inicial y sobre todo las danzas bailadas en escena, coros generalmente a cuatro voces o imitación de los coros del teatro griego. Ajá, muy bien. ¿Sabéis qué es consolidar? ¿Entendéis Ujú. la palabra consolidar? Sí, ¿Sí? ¿Tú, Charlie, también? Sí, Vale, perfecto. Virtuoso, ¿me podéis explicar qué es virtuoso? Los que estuvisteis ayer. es como como Un de genio, exacto. un genius de músico, Ajá, como ¿cómo se llama? Mozart. ajá, exacto. Pero sobre todo es o sea, un virtuoso es un genio realizando algo. Sí, por ejemplo, un virtuoso, pues eso, violinista, un virtuoso compositor, sí. Pues Mozart es un compositor virtuoso, Pedro es un violinista virtuoso, ¿sí? Siempre haciendo algo. Seguimos, vamos a ver, siguiente diapositiva. Ah, importante. ¿Qué es eso de la forma ave? ¿Lo entendéis? no, No. Intentando hacerlo lo más sencillo posible, ¿vale? Esto se explicaría con calma, pero para que me entendáis, es como si en la ópera tuviera una parte que podríamos llamar, por ejemplo, estrofa, ¿sí? Por ejemplo, en una canción tenemos estrofas, que es una parte, ¿no? Que son los versos, ¿sí? Y luego tenemos el estribillo, ¿sí? Entonces, la parte A, B, A sería como
verso, estribillo y otra vez verso. Es repetir la parte que has cantado o has hecho al principio, la repites al final, después de otra parte diferente. ¿Sí? ¿Bien? ¿Entendido? Guay. Hola, Michael. Hola a todos, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Excelente, gracias. Bien, así me gusta, muy bien. Bueno, seguimos hablando de la ópera. Ajá. Vamos a ver. Ahí. Ya que estamos, vas a leer tú, ¿vale? Ya que se nos ha ido, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a ver. A ver si me deja ahora compartir. Y vamos a ello, perfecto. Ahí. Lee un poquito, Michael. Estas palabras. Ajá. Ok. La ópera se impuso como el gran espectáculo de la época en toda Europa. Además de en toda Italia, se representaron regularmente en lugares como Viena, Londres, Hamburgo, Dresde, Hannover, Múnich y París. Con la notable excepción de Francia, el italiano siguió siendo el idioma de los libretos y la temática casi siempre mitológica. Era la llamada ópera seria, arena del triunfo de los compositores con pretensiones de éxito del barroco. Paralelamente aparecieron géneros músico-teatrales más populares en lengua vernácula, con personajes contemporáneos, a menudo de clase baja, tramas a veces humorísticas y pasajes hablados en lugar de recitativos. Estos espectáculos se introducían bien a modo de intermedio entre los actos de la ópera seria o bien como obras independientes. Recibieron diversos nombres en cada país: Singspiel, Alemania; zarzuela o España; ópera buffa e intermezzie, Italia; o ópera comique, Francia, etc. Ajá, muy bien. ¿Hay alguna palabra, algo de vocabulario que no entendáis? Sí, yo no he entendido qué es lengua vernácula en esta parte. Sí, bueno, en esta parte es como en las otras. Una lengua vernácula es aquella que no ha sido, digamos, influenciada por la colonización. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, lengua vernácula es en la lengua en la cual se ha escrito. ¿Sí? O sea, perdón, en la cual se habla en ese momento ahí, independientemente de la colonización de ese lugar. Como es no indígena, ¿no? Exacto. Indígena, sí. Ajá. Eso puede decir como de casi cada lengua, sí, del lugar. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, eso, aparecieron en la lengua vernácula de cada lugar. Es lo que hablamos. Por ejemplo, la zarzuela apareció en español. Ah, sí. Sí. Está claro. ¿Sí? ¿Claro? ¿Algo más? ¿Se os ocurre? ¿Se puede cambiar el diapositivo en el anterior? A la diapositiva anterior, sí, claro. Te lo paso. A ver, anterior. ¿De aquí? Hubo la palabra, el verbo aquí, no puedo, forjar. Ajá. Forjaron. Es como
formaron realmente, pero forjar es como con mucha más intensidad, ¿sí? Aquí te dice, los sucesivos experimentos en los que la música vocal se combinaba con danzas y escenas teatrales habladas, formaron, pero con mucha fuerza, mucha unión, finalmente un espectáculo musicalmente continuado. ¿Sí? Es decir, es como si dijéramos, formaron al unirse, al unir dos cosas con fuerza, forjar. ¿Sí? Sí, sí, está claro. Gracias. Nada, perfecto. Pues ahora vamos a ver, a escuchar, es algo sobre el primer autor que os propongo. Es Claudio Giovanni Antonio Monteverdi. Posiblemente no lo conozcáis, o sí. Vamos a leer un poco. Por ejemplo, pues había leído Michael. Charlie, es tu turno. Vale. Claudio Giovanni Antonio Monteverdi fue un compositor, gambista y cantante italiano. Marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo 16. 26. 16. 16. Ajá. Y el nacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo 17. XVII. Muy bien. Es la figura más importante en la transición entre la música del Renacimiento del Barroco. A los 15 años publicó sus primeras obras. Combina las escrituras homofónico y contrapuntística, donde utiliza libremente armonías y disonancias. En 1599 se casó con Claudia de Catanés, que murió en 1607. Y en ese mismo año se estrenó Orfeo, Favola y Música, su primer drama musical, considerado la primera ópera de la historia, como la entendemos hoy día. Su siguiente ópera, Araña, 1608, cuya música se ha perdido, excepto el famoso Lamento, consolidó su fama. En 1613 fue maestro de coro y director de la Catedral de San Marcos de Venecia, ciudad en la que compuso la mayoría de su obra sacra. Para inaugurar el primer teatro de esta ciudad, compuso más óperas. En su música religiosa utilizó gran variedad de estilos que iban desde la polifonía. ¿Dónde está el acento ahí? Polifonía. Muy bien. De su misa de 1610 a la música vocal operística de gran virtuosismo, y las composiciones corales antifonales de sus vísperas de la Beata Virgen, también de 1610, tal vez su obra hoy más famosa. La obra Serval Morale y Spirituale, publicada en 1640, es un enorme compendio de música sacra. En 1637 compuso una nueva serie de óperas, de las cuales solo conocemos El Retorno de Ulises y Patria, 1641, y
L'Incoronazione di Popea, 1642. Vale, muy bien. Un pequeño resumen de lo que has leído o la parte más importante. Cualquier cosa. ¿Qué has descubierto de Monteverdi? Poco. Pero, era una lástima que su esposa Muriera. muriera Sí. tan pronto. Bueno, ya sabes algo. Monteverdi tuvo la desgracia de sufrir la muerte de su esposa el año que estrenó su primera ópera. Mm. Ujú. Por ejemplo, que a los 15 años publicó sus primeras obras. ¿Sí? Por ejemplo. Importante, lo he puesto ahí. ¿Qué es gambista? ¿Alguien sabe qué es gambista? No, quería preguntar. Pues no, pues quería preguntar, no, pregunta, no tengas miedo. No pasa nada, cualquier palabra que no entendáis me lo preguntáis, ¿vale? Gambista, voy a compartir pantalla porque va a ser mucho más fácil si os lo muestro aquí. Es un instrumento así, que se llama la viola da gamba. Es un instrumento también de cuerda, como podéis ver, antiguo, del barroco, ¿sí? Y a las personas que tocan este instrumento se les llama gambistas. ¿Mm? Ujú. Vamos a ver. Dejo de compartir pantalla, si no nos volvemos locos. Vale. Seguimos ahora. Os he puesto abajo, decía que la ópera que estrenó Monteverdi, justo cuando murió su mujer, ¿vale? Era Orfeo, Favola in Musica, ¿vale? Y os lo voy a poner por el chat para que los que estéis fuera podáis escucharla. ¿Vale? Ahí está. Y también vosotros, claro, si no habéis descargado el documento. Y seguimos con otro autor. Vamos a seguir leyendo. Tú, por ejemplo, Julia. Ok. Purcell. En español, seguro que no se dice bien, sería Purcell. Purcell. Se dice que Purcell comenzó a componer a los 9 años de edad, pero la primera obra que puede ser identificada con certeza como de su autoría es la Oda para el cumpleaños del rey, escrita en 1770. Las fechas de sus... ¿Qué? ¿Qué la fecha? Las fechas de sus composiciones son a menudo inciertas, a pesar de la considerable investigación. En 1677 fue nombrado ayudante organista de la abadía de Westminster y compuso obras como Aurenzebe, Epsuvels y La Libertina. En 1675 escribió varias canciones para aires, canciones y diálogos elegidos de John Playford y también un himno de nombre actualmente desconocido para la Capilla Real. A través de una carta escrita por Thomas Purcell, sabemos que el himno fue escrito para la excepcional voz del reverendo John Gosling, entonces en Canterbury, pero posteriormente caballero de la Capilla del Rey. Purcell escribió muchos himnos en diferentes momentos para esta extraordinaria voz, un bajo profundo que se sabe tenía una tesitura de al menos 2 octavas completas, desde no sé cómo Re2 se dice, Re2 hasta Re4. Ajá.
se conocen datos de unos pocos de estos himnos. En 1677 compuso la música para la tragedia de Arfaben, Abdelazar, y en 1678 una obertura y mascarada para la nueva versión de Shadwell sobre Timón de Atenas de Shakespeare. El coro de la libertina in These Delightful Pleasing Graphs se interpreta frecuentemente. En este año se convirtió en compositor de la orquesta de cuerda violines del rey. Muy bien, el ejemplo lo vamos a ver al final de la clase porque yo creo que es un ejemplo interesante para ver. Importante, Julia, ¿me puedes decir las fechas que he puesto por el chat? Es que sí. Demasiado fechas. 1670. Ajá. 1676. Muy bien, bien. 2 veces. No, pero ahora lo has dicho muy bien. Quería que quedara claro. Vale, pues, ¿qué hemos aprendido de Purcell? ¿Qué cosas puedes sacar en claro de lo que has leído? Escribí muchos himnos. Ajá. En honor de los casos, de unos casos. Ajá. De situaciones, ¿no? De momentos. Estatales. Y ¿fue un compositor tardano? O sea, ¿empezó a componer muy tarde? Sí. En la primera línea. De órgano. No, digo si la edad cuando él empezó a componer. Compuso a los 9 años de edad. Ajá. O sea, que fue un compositor muy joven. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Hay algo? ¿Tesitura? ¿Entendéis qué es tesitura? No. Vale, la tesitura, por ejemplo, de la voz o la tesitura de un clarinete o una flauta abarca desde la nota más grave que puede hacer, ¿vale? La nota más grave a la nota más aguda. Estaba mirando porque tengo aquí mis flautas, pero no las puedo tocar mientras estoy con el micro. Pero es la nota más grave de todas a la más aguda. Todo este registro, ¿sí?, se llama tesitura. En la voz sería desde una nota muy grave, ¿vale?, hasta una nota muy aguda. Eso es la tesitura de un instrumento, bien sea la voz, la flauta, el clarinete, el instrumento que sea. ¿Vale? Sí, sí. Perfecto. Pues vamos a seguir con otro compositor que yo creo que os sonará un poco más. Seguimos leyendo, corriendo. Paulo. Vale. Johann Sebastian Bach fue un compositor, organista, clavecinista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán de música del barroco, el miembro más importante de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados. Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. Aparte del órgano y del clavecín, también tocaba el violín y la viola de gamba. Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca. Destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística.
además de la síntesis de los diversos estilos internacionales de su época y del pasado, y su incomparable extensión. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto, donde es la fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos, donde Wolfgang Amadeus Mozart, pasando por Arnold Schoenberg hasta nuestros días. Muy bien. Sus obras más importantes están entre las más destacadas de la música clásica europea y de la música universal. Entre ellas se encuentran los conciertos de Granburg, Ujú. el clave bien temperado, la misa en si menor, la opa, Ahora. la pasión según San Mateo, el arte de la fuga, ofrenda musical, las variaciones Goldberg, la toca y fuga Tocata. en re menor, la tocata y fuga en re menor, varios ciclos de cantatas, el concierto italiano, la obertura francesa, las suites para violonchelo solo, las sonatas y partituras para violín solo y los suites para orquestas. Ajá, muy bien. Antes de que preguntéis, supongo que tendréis curiosidad. Un clavecinista es una persona que toca el clave. No sé si sabéis qué es un clave, pero ahí os he dejado, bueno, es un enlace a un blog, pero el primer dibujo que hay es un clave. ¿Vale? Si buscáis, por ejemplo, en Google clave instrumento, os salen fotos de lo que es un clave. Es parecido en forma a un piano, pero no tiene nada que ver el sonido, ¿vale? Y luego os he puesto el enlace a una de las canciones que a mí me encanta de Bach. Bach tiene grandes composiciones, pero bueno, pues es una de las más importantes para mí, ¿sí? Ujú. Vamos a leer como última parte a Händel, ¿de acuerdo? Y os pongo el enlace a las canciones. Vamos a leer, por ejemplo, Michael. Ok. ¿Me puedes oír? Sí, perfectamente. Ok. Considerado uno de las cumbres del barroco y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal en la historia de la música, es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades del público, en vez de los de la nobleza y de los mecenas, como era habitual. Considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell, marcó toda una era en la música inglesa, siendo el compositor más importante entre Purcell y Elgar en Inglaterra. Es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito de los géneros de la ópera seria, italiana y el oratorio. Su inmenso legado musical, síntesis de los estilos alemán, italiano, francés e inglés de la primera mitad del siglo Tranquilo, piensa un XVIII, poco. Muy bien, sí, muy bien. incluye obras en prácticamente todos los géneros de su época, donde 43 óperas, 26 oratorios y un legado coral son lo más sobresaliente e importante de su producción musical. Muy bien. Vale, de Händel, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprender? Vale, Paulo, no te preocupes.
Mañana nos vemos. Que vaya muy bien. Cosas que hemos aprendido de Händel, has leído. ¿Fue importante en el barroco? ¿O no, Michael? Sí, fue muy importante. Fue probablemente uno de los más influentes de todo tiempo. Ajá. Muchos de sus oratorios son aclamados o son cantados en todo el mundo por Ajá. muchos siglos. Lo más que es lo más famoso es el Mesías. Ajá. Um, También Todos el nosotros. aleluya que he puesto ahí, el Benedicat Vobis, yo creo que todo el mundo lo conoce. Aleluya, aleluya, na, 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 na. Todo el mundo conoce ese aleluya, y aunque solo sea por curiosidad, o cuando alguien hace algo que no esperas y empiezas a cantarle aleluya, como diciendo gracias a Dios, por fin has hecho eso, ¿sí? Pues eso también es importante. Y luego os he adjuntado otro enlace, ¿veis? Amiocor, lo he puesto también por el chat. Y ese enlace es una canción que a mí me gusta mucho, me la mandaron cantar en el conservatorio y es fantástica. O sea, es una canción que a mí se me ponen los pelos de punta, así que me gustaría que la escucharais y me contarais un poco qué os parece. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, no nos da tiempo a más. Mañana seguiremos un poco viendo el barroco tardío, Vivaldi, ¿vale? Espero que hayáis aprendido cosas, que hayáis pasado un buen rato. Ya sabéis que tengo a vuestra disposición en mi Facebook para que me contéis sugerencias. Si ahora repasáis el documento y hay alguna palabra que no sabéis qué significa o hay algo que no hayáis entendido, o simplemente, mira, he escuchado a Bach y he escuchado esta canción que me encanta. Para lo que queráis, os dejo ahí mi Facebook, ¿sí? Y me podéis comentar cualquier cosa. Si no, mañana estaremos aquí a la misma hora y seguiremos desde Vivaldi hasta el clasicismo, ¿sí? Muchísimas gracias por venir a clase, los que habéis participado y los que estáis atrás también. Y nos vemos en la próxima, espero, ¿vale? Un besito. Muchas Y hasta gracias. mañana. Gracias, Adiós. Bel. Muchas gracias. Gracias, Bel.